una de dos, yo y usted, seremos salvos o condenados. Iremos a la mano izquierda o a la mano derecha. Nos encontraremos por una eternidad con Dios o por una eternidad sin Dios. Y usando el idioma gráfico bíblico, en el lago de fuego donde el gusano no muere, o en la presencia del Señor. Y para la persona que murió hace 30 segundos, lo importante no es cuánto dinero ganó, cuántos diplomas se ganó, cuántas propiedades obtuvo, no importa qué profesión tuvo. Lo que importa para la persona que acaba de morir es si tuvo una relación y fue salvo por nuestro Señor Jesucristo o no. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Algunos le van a decir, cree en el Señor Jesucristo. Otros le van a decir, haz la oración de fe. Otros van a decir, confiesa que Jesucristo es Dios. Algunos hermanos equivocadamente, cuando alguien les hace la pregunta, dicen, pues ven a la iglesia o visita la célula. Y aunque eso es una parte inicial, la gente no se salva por ir a la iglesia. La gente no se salva por tomar un refrigerio después del culto. Esta pregunta es muy importante. Estamos hablando de tu salvación o mi salvación. Estamos hablando de una decisión personal que hacemos cada uno de nosotros. O decidimos o no decidimos. Este puede ser el mensaje más importante en tu vida hoy, porque la religión nos salva. El historial familiar religioso nos salva. El pisar un templo nos salva. En ocasiones a los hermanos, cuando nos preguntan, ¿qué debo hacer para ser salvo?, les decimos, pues tienes que bautizarte, empezando muy alto en la escalera, porque esa no es la respuesta correcta inicial. Y si solo tomamos parte de los elementos de la salvación, el creer, el aceptar, el recibir, estaré incompleto. Y hoy quisiera hablarles sobre esto, contestar esta pregunta tan importante: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y si usted ya es miembro de la iglesia, pues revise cada escalón para ver cómo está ahí, porque tan importante es que se salven los perdidos como evitar que se pierdan los salvos. Es serio lo que estamos hablando hoy. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aquí hay dos palabras importantes: pierden y salvan. Una de dos: me voy a perder o me voy a salvar. ¿Salvar de qué? Pues salvar de la condenación eterna, salvar de estar separado por Dios para siempre, salvar de el infierno y la condenación. Es lo que predicamos, y lo único que nos salva es la cruz y lo que gira en torno de esa cruz. Sin cruz no hay muerte, sin muerte no hay sepultura, y sin sepultura no hay resurrección, y sin resurrección no hay salvación, porque la palabra de la cruz es locura
Para los que escuchan esta palabra y dicen, eso es locura, eso no me corresponde a mí, eso dicen ustedes los religiosos, los aleluyas, eso es para ustedes, no tengo tiempo, no es prioridad para mí. Es locura esta palabra de la cruz a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por esa razón, el apóstol, cuando escribe a la iglesia en Roma, les dice a los judíos y a los griegos, era la audiencia de Pablo de su carta, eran los lectores, era una cultura mixta allí. Y por un lado estaban los griegos con sus filosofías, con sus ideas de lo que es Dios. Por el otro lado estaban los judíos que traían una larga historia de religión, de ceremonias, y como que Pablo se pone en medio y dice, mira, no es la religión judía ni es el paganismo, mucho menos. Yo estoy aquí para predicarles el evangelio de Jesucristo y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se declara, se demuestra, se manifiesta, como está escrito, el justo por la fe vivirá, y esto es por fe y para fe. ¿Cuándo soy salvo? ¿En qué punto soy salvo? ¿Cuándo? Permítanme someter a ustedes que la salvación es un proceso. Es un proceso que viene dándose cuando recibimos y oímos el evangelio. La Biblia dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y algunos paran ahí y dicen, pues invoca el nombre del Señor y vas a ser salvo. Pero eso es solamente una parte. Y luego Pablo dice, sí, para invocar el nombre, para ser salvo, pero ¿cómo invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es una cadena de requisitos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y Pablo ata Isaías 53 en su discurso aquí. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces les propongo una escalera hacia la salvación. Lo primero que debe hacer la persona para ser salvo es oír el evangelio, oír la palabra de Dios. Usted y yo nos hacemos un bien cuando venimos a oír la palabra de Dios. A Dios le plugo salvar por medio de la predicación a los que creen. Alguien tiene que predicar, hablar, decir la palabra para que se oiga. Aún en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces Dios dijo con su palabra, dijo, sea la luz, y fue la luz. Todo empieza con la palabra y se tiene que oír la palabra. Por eso los invitamos a la iglesia, para que oigan la palabra. Por eso los invitamos a la célula, para que oigan la palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ciertamente en ocasiones tratamos de decorar algún mensaje con algún elemento dramático, pero la Biblia no dice que la fe viene por el ver. En el año 1995, el actor Mel Gibson produjo la famosa película La Pasión de Cristo.
se hizo millonario con lo que usted y yo ya sabemos de Isaías 53. Se llenaron los teatros de gente, salió en las noticias, iglesias rentaban la película, rentaban teatros para mostrar la pasión de Cristo. Y el mundo se conmovió, pero no se convirtió. ¿Por qué? Porque la fe no viene por el ver, viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Yo nunca no vi la película, y cuando estaba todo el escándalo y la promoción y todo ese movimiento de la pasión de Cristo, estábamos en el en el Civic Auditorium por la calle Sierra. Y un domingo en la mañana estaba sentado yo allí antes de empezar el culto, estaba sentado y alguien me toca aquí, me da algo y me lo dio, y era un disco, un DVD. Y decía La Pasión de Cristo, pero era marqueta negra, contrabando, porque todavía no salía. Y cuando volteé, nunca supe quién me dio la película. Y dije, ¿sería un ángel o un diablo? No sé quién me la dio. Y me la llevé y no la vi. No la vi. La puse allí y no la vi. Y todo el mundo hablando de la Pasión de Cristo. Y yo dije, ¿para qué necesito a Mel Gibson si tengo Isaías 53? Y pasaron algunos años y un día estaba muy enfermo. Yo me enfermo cada 10 años por 2 semanas, pero me enfermo, no sé si es noche y día. Y ahí me estaba recuperando ya al final de esa enfermedad, y estaba buscando unas cosas y vi la película y la puse y la vi, y no se le acerca nada a lo que dice Isaías 53. ¿Por qué? Porque lo que ves te conmueve, pero lo que oyes te convierte. Porque la fe viene por el oír. Hechos 2:37, el domingo pasado escucharon, y yo lo vi ya, el precioso mensaje del hermano Martín Pérez, la sensación del desamparo, y él dijo que antes de llegar al Salmo 23 tenemos que cruzar por el Salmo 22. Y yo digo ahora que antes de llegar a Hechos 2:38, texto favorito de los pentecostales apostólicos unicitarios, habladores de lenguas, creedores de milagros, que antes de llegar a Hechos 2:38 necesitamos pasar por Hechos 2:37. ¿Qué está pasando en Hechos 2? Cuando llegó el día de Pentecostés, un día feriado, estaban todos unánimes juntos en un aposento alto. Había como 120 personas, y de repente vino un viento recio que llenó la casa, se llenó de ese lugar, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Se les repartieron lenguas como de fuego a cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Y todos los que rodeaban ese lugar, como 3,000 personas, dijeron, ¿qué es esto que se oye? ¿Por qué hablan en nuestro idioma si son hombres sin letras? Otros burlándose decían, estos están borrachos, están llenos de mosto, mira cómo se están portando. Los hermanos estaban llenos del Espíritu Santo. Y luego Pedro se paró con los 11 y dijo, varones hermanos, varones hermanos, estos no están borrachos como vosotros pensáis. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. En aquellos días derramaré de mi espíritu, dice Jehová. Los ancianos verán visiones y los jóvenes soñarán sueños, y sobre las doncellas derramaré el Espíritu Santo. Esto que ves es lo que vio David, les dice. Y comenzó a predicarles la palabra de Dios y les dice, este Cristo que vosotros crucificasteis, Dios ha levantado y ahora es Señor y Cristo. Y al oír
Tú necesitas oír. Por eso predicamos aquí cada domingo y en las células durante la semana. No es porque los hermanos no tengan cosas que hacer, no tengan negocios, no tengan familia. Abrimos espacios porque si alguien no predica, tú no te salvas. Tú tienes que oír la palabra de Dios. Al oír esto, fíjense, no fueron las lenguas lo que les compungió el corazón. No fue la manifestación del Espíritu Santo que los hizo hacer una pregunta. Fue cuando oyeron el mensaje del Evangelio. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y la extensión lógica de esa pregunta, ¿qué haremos?, es: ¿qué haremos para ser salvos? Y esa es la pregunta que estoy contestando hoy. Primero, como primer escalón, necesitas oír. Te felicito porque viniste a oír la palabra de Dios. Te felicito. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. ¿Cómo vas a creer si no oyes? Tienes que creer en algo, y lo que se somete es que vas a creer en la palabra de Dios. Y el número de los varones era como 5,000. Otra vez, el milagro no los salvó. Pedro y Juan subían al templo a orar y ahí estaba un paralítico. Había como 5,000 personas. Lo sanan, comienza a saltar y la gente los comienza a ver a ellos. Y luego dicen Pedro y Juan: ¿por qué miráis hacia nosotros, si creen ustedes que nuestro propio poder y autoridad y virtud hemos hecho esto? Jesús, el que vosotros crucificaste, Él es el que ha hecho esto. Aleluya. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Dicen en Hechos 4. Y el número de los varones era como 5,000 personas. No fueron salvos por el milagro, fueron salvos porque oyeron la palabra de Dios. Hermano, y a la iglesia nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Atentos, porque esa fe viene por el oír. Y Romanos, repetimos: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pero aquí hay muchos que predicamos la palabra de Dios. Una vez dicha, predicada. Oh, gracias a Dios, hermanos. Por eso Jesucristo es el Verbo. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Dios habla, Dios se manifestó en carne. Este Verbo fue hecho carne y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Y no nos estamos predicando a nosotros, estamos predicando a Jesús. Entonces, el oír. Usted ahora, al oír la palabra de Dios, ahora usted puede creer en ella. Creer en ella. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Creer es la palabra de Dios oída. La fe viene por el oír. Y si usted quiere agradar a Dios se le agrada por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que los que le adoran crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando usted le cree a Dios, eso es fe. Creerle a Dios, creer que Dios fue manifestado en carne, creer que nació de una virgen, creer que
que anduvo en este planeta y que a los 12 años confundió a los rabinos con su sabiduría, y a los 30 años empezó su ministerio entrando al templo y limpiándolo de todos los que vendían, diciendo: mi casa, casa de oración será llamada. Creer que Jesús anduvo en esta tierra manifestado en carne, Dios mismo en sandalias de hombre, vestido de humanidad, predicó en palabras, en parábolas, enseñó a la gente, predicó a las multitudes, multiplicó peces y panes, tornó el agua en vino, sanaba a los enfermos, hacía cariño a los niños, sanaba a las viudas con flujo de sangre, a las mujeres jorobadas y a los hombres que traían manos secas, limpiaba leprosos y daba palabra de ánimo y de esperanza. Decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Decía: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Decía: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, yo os haré descansar. Usted necesita creer que Jesús anduvo en este mundo, predicó un corto ministerio de aproximadamente 3 años y medio, y usted necesita creer que lo mataron. Pero no lo sorprendieron, porque ya había escrito Isaías que él iba a morir. David había dicho lo mismo en sus salmos, y aquí ahora tenemos al Señor Jesucristo. Usted necesita creer que como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. No hay parecer en él ni hermosura, verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. Usted necesita saber que él colgó en esa cruz y derramó su sangre por nosotros. Y usted también necesita saber que no fueron los clavos lo que lo tuvieron en esa cruz, fue el amor por mí y por usted, porque todos nosotros estábamos perdidos. Usted necesita saber que allí murió, que allí dijo 7 palabras de la cruz, y la última fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Usted necesita creer que Nicodemo y José de Arimatea lo bajaron de esa cruz y lo pusieron en un sepulcro nuevo. Usted necesita creer que las mujeres lloraron y los discípulos se fueron asustados. Usted necesita creer que Pilato puso ahí una cuadrilla de soldados romanos para guardar, para vigilar la cruz. ¿Quién se pone a vigilar a un difunto, a un cadáver, a un hombre muerto? Es que si habían oído rumores por allí, es que este había dicho: si ustedes destruyen este templo, yo en 3 días lo voy a levantar. Y dijeron: si nos tomó 46 años para edificar el templo, ¿cómo lo vas a levantar tú en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Él había dicho: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y yo solo la doy. Y por esa razón pudieron guardias. Y usted tiene que creer también que al tercer día se comenzaron a mover los cimientos de la tierra, y que la piedra que tapaba el sepulcro se fue rodando por la mano de un ángel, y que Jesús al tercer día salió victorioso. Alabado sea, y él vive para siempre. Usted necesita creerle a Dios, no creer en mí, no creer en nosotros, creer en él. Alabado sea. A lo mejor hay algunos hermanos que ni creen, ya se les olvidó. ¿Cree usted? O a lo mejor nomás está viendo aquí porque sirven buen café después del culto. ¿De veras cree usted, hermano? ¿Cree que el Señor, que la palabra de Dios dice que no vamos a, dice, no seremos delanteros a los que duermen?
Dios mismo con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados para estar así. ¿Usted cree eso? Entonces vivamos como lo cree, como si de veras lo creemos. Usted cree en el poder de Dios. Usted cree que Cristo sana y salva y levanta. Usted cree en el amor de Dios. Y usted, amigo, ¿usted cree que Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo? Pues acabamos de leer que el que invoca su nombre será salvo. Pues ¿qué tengo que hacer? ¿Invocar o ser bautizado? Por las dos. Es más, es mejor invocar su nombre mientras es bautizado. Pero ahorita voy para allá. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y luego sigue diciendo el texto, no está ahí: el que no creyere será condenado. Por eso digo, esta es su salvación. Esto se trata de usted aquí, que su esposo, su esposa, es lo único. Me han dicho esposas: hermano, yo creo, yo quiero servir a Dios, yo quiero ser bautizada, pero mi esposo no cree. Y cuando mujeres me preguntan, por ejemplo, dejen darles un ejemplo. Dice: hermano, yo no trabajo, mi esposo trabaja, pero él me dice que no diezmes. No es convertido. Y yo pienso, si algunos convertidos no diezman, que esa se me salió. Eso no está en la nota, no está por ahí. No está allí, ¿verdad? Le digo: no diezme, hermano, no diezme, respete a su esposo. Pero cuando esa misma esposa viene y me dice: pastor, me quiero bautizar, quiero servir, pero mi esposo me dice que no. Allí no, allí la salvación es individual. Es tu salvación. Es tu decisión. Tú tienes que decidir. Esto no es algo que la tía y la abuelita, no, es tú debes creer. Juan 8:24: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados vas a morir. Y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 16, estamos en la cárcel. A Pablo y a Silas los ponen en la cárcel por andar predicando la palabra de Dios. Y allá a la medianoche, ¿saben lo que empiezan a hacer? Comienzan a cantar himnos. Y oí un predicador de esos predicadores bien fuertes, con una voz gruesa, decir: era la medianoche, estaba oscuro. Yo no le puedo hacer así, pero le estoy tratando porque él lo hizo muy bien. Estaba oscuro y Dios estaba sentado en su trono. Y luego, como era mexicano, dijo: comenzaron a cantar unas rancheras. Y lo que Dios comenzó a ver hacia abajo y a oír, y comenzó Dios. Y entre más bajaba el pie Dios, más temblaba la tierra. ¿Y qué pasó? Se abrieron las puertas de la cárcel dígame usted si no hay poder en la alabanza y en el canto. Y comenzaron y se estremecieron los cimientos. Se abrieron las puertas de la cárcel. Y el carcelero, pues ¿qué hacen prisioneros cuando se abren las puertas, hermanos? Pues a correr, a escapar. Se abrieron las puertas. Ellos no sabían de dónde venía el terremoto, pero está la puerta abierta. Pero algo los detuvo. Yo creo que Pablo dijo: calladitos, siéntense ahí, vamos a cantar más. Y ni uno se fue. Y el carcelero salió diciendo: oh, se me fueron todos, ahora tengo que pagar con mi vida. Antes que me maten, yo me mato. Y saca la espada y se la iba a clavar él mismo. Y Pablo dice: no te hagas nada, aquí estamos todos. Aquí estamos todos. Y así es, aquí estamos todos. No, hermanos, aquí estamos todos. Aleluya. Yo no sé por qué usted estaba en la cárcel, pero aquí estamos todos. Ex borrachos, ex drogadictos, ex adúlteros, ex lo que sea. Aquí estamos todos. Yo no sé si aquí hay alguien que Cristo ha acá.
Y el mismo carcelero que los mandó a azotar, creo que 39 azotes a cada uno, puede ser, ahora los lleva a la casa y está con un balde con agüita caliente y jaboncito, lavándoles las espaldas que él mismo había enviado a que los hirieran. Y Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo, hermano? Le estaban predicando la palabra de Dios, le estaban predicando. Él oyó y él creyó, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque, amigo, ¿tienes hijos en la cárcel, en el vicio, alejados de Dios y de la familia? ¿Tienes situaciones familiares vergonzosas, difíciles? ¿Tienes? La promesa está aquí que le hicieron al carcelero, pero nosotros no la podemos abrazar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios quiere salvar a tus hijos casados, a tus nietos que están lejos. Entra tú y verás que todos van a entrar detrás de ti. Pero entra tú, cree tú. También debo recibir la gracia de Dios. Ve, por esa razón damos una respuesta muy limitada y apresurada cuando le decimos a la gente que todavía ni oye: tú necesitas bautizarte, o tú debes dejar de tomar, o tú debes dejar de usar drogas. Sí, eso obviamente va a suceder, pero antes de eso tienen que oír y tienen que creer y luego recibir la gracia de Dios. Se tiene que recibir la gracia de Dios. Para poder arrepentirse la persona tiene que estar en el terreno de la gracia. ¿Y qué es lo que nos lleva allí? Miren, aquí estamos todos, un montón de gente perdida, sin Dios, sin esperanza, lejos de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte. Y así pasamos todos de vida en Adán, en Eva, a muerte. Entonces, aquí estamos todos. Aquí está, no te puedes salvar. Y para peor de los males, somos pecadores triples. Dice: yo soy pecador, multiplícale por 3. Pecadores por naturaleza somos, porque cuando Adán pecó, la humanidad fue inyectada con el estirpe, con el germen del pecado, y por eso nace el niño. Y aún en la naturaleza ya trae aquel. Cuando nace un niño recién nacido y esa noche quiere comer, no dice: mamá, tengo hambre, o siquiera ahí a ver cuándo me voy a comer. Grita como si lo estuvieran matando. ¿De dónde sale eso? De la naturaleza humana. ¿Ve? Usted ve al niño de 3, 4 años, le dijo: no te comas esa galleta, y trae la boca llena de galletas. ¿Te comiste la galleta? No. ¿De dónde aprendió a mentir? De su propia naturaleza, y una que otra del papá y la mamá también, ¿no? ¿A poco no? ¿Sí? Suena el teléfono y lo agarra el niño. Aló, ¿está tu papá? ¿Quién es? No, dile. Dice mi papá que no está. ¿Quién le enseñó a mentir? La naturaleza, y nosotros también. Entonces crece, se desarrolla el deseo de la carne, la concupiscencia de la carne, la lascivia de la carne, el orgullo de la vida. Con todo eso batallamos, hermano. Estamos perdidos, estamos condenados, somos pecadores por naturaleza. Y luego, cuando vino la ley, porque Adán fue el único que infringió la ley allá: no comas del árbol. Él comió. Bueno, fue Eva. Dios bendiga a las hermanas. Fue Eva primero, y el pecado de Adán fue menor que los pecados que cometemos nosotros. Él solo comió por esa desobediencia. Entonces después Dios trajo su ley, y ahora somos pecadores por omisión y comisión. Omisión porque no hacemos lo que debemos hacer.
Porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y luego por comisión, porque hacemos lo que no debemos hacer. ¿Ve? Por omisión, por comisión, por naturaleza. Pero gracias a Dios que Él también tiene tres. Tiene su amor, su misericordia y su gracia. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la gracia de Dios es cuando nos da lo que no merecemos. Y la misericordia es cuando no nos da lo que sí merecemos. Así que para la naturaleza, la comisión y la omisión está el amor, la gracia y la misericordia para todos aquellos que reciben esa gracia. Entonces ahí está el mundo, ahí estaba mi abuelo, mis abuelos, hasta que a Dios le plugo, por la locura de la predicación, salvar ¿a quién? A los que creen. Y cuando la palabra es predicada, como que se extiende un puente, y todos aquellos que creen y reciben, los que dicen sí, yo creo en el evangelio que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Entonces Dios comienza un proceso de justificación. Y comienza el proceso. Él lo que va a hacer es, lo que Dios quiere es declararte inocente, exonerarte del pecado y librarte de todo eso. Hermanos, amigos que nos visitan, mírenos aquí. Usted dice, los hermanos son tan buenos. No es cierto. Dios es bueno. Realmente nosotros somos terribles. Empezando conmigo. Los hermanos son santos por gracia de Dios, por misericordia y milagro, y por la santidad de Él. Entonces cuando tú crees, recibes. Miren lo que dice la palabra de Dios: por quien también tenemos entrada por la fe. ¿A qué? A esta gracia. Entonces, si tú tienes fe y crees en Dios, como que Dios te toma de este montón y te pone en un terreno de la gracia. Y aquí en la gracia, en el terreno de la gracia, puede continuar este proceso de salvación. Si no crees, aunque te bautices, eso no funciona. Hay muchos hermanos bautizados no salvos porque nunca creyeron. Se bautizaron porque estaba haciendo calor. Se bautizaron porque llegó la tía y la abuelita y dijo, pues me bautizo y tenemos la fiesta después del bautismo. No, hermanos, tú tienes que creer primero, oír y creer y recibir. ¿Por quién tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria del Señor? Sigue diciendo en Romanos, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, se fue Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Como diciendo, un Adán la regó. El primer Adán la regó, nos maldijo, desobedeció, entró el pecado y la muerte por él. Entonces Dios dijo, pues yo voy a tener, si por uno esto pasó, por otro voy a corregir eso. Y ahora viene el segundo Adán, Dios manifestado en carne para salvarnos a nosotros. ¿Ves? Esto no es entonces de ir a misas o venir a cultos o ir a la célula. O sea, por decirlo así, tú puedes ir a la célula el resto de tu vida y no salvarte, porque no te salva el ir. Eso te ayuda porque ahí vas a oír, pero si hasta allí llegas, hay muchas personas que tienen años escuchando el mensaje y no se han rendido, están en algún escalón, están detenidos, y hoy quisiera que tú dieras otro paso hacia tu salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿qué me salva? El invocar su nombre, el creer. Sí, todo esto va en conjunto. No es una sola cosa. Y aquí dice que por gracia sois salvos. ¿Qué quiere decir eso? Que Él por favor nos salva. No lo merecemos, ninguno de nosotros merecemos esa sangre que Él derramó, pero nos hizo un favor
aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el evangelio que trae vida, hermanos. Eso es lo que Dios vino a hacer. Esto es lo más importante para Dios. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tú no tienes que hacer absolutamente nada más para perderte. No tienes que pecar más, nada más tienes que hacer. Ya estamos condenados todos y no tenemos que hacer nada para ser condenados. Pero si tú tomas esta escalerita que te estoy demostrando, verás que vas a hallar un gozo, no perfección, pero imagínense, hermanos, porque si yo muero ahora, Dios no lo quiera. Y si usted muere hoy, tampoco Dios no lo quiere. ¿Cuántos saben a dónde se van a ir? ¿4 de tanta gente? ¿De veras? Si no puedes contestar esa pregunta, es decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque el estar ausente de este cuerpo es estar ausente. Si tú todavía piensas, pues a ver si, y dicen algunos borrachos por ahí, cuando me llegue la huesuda, a ver si me voy con Diosito. No, si estás borracho no te vas a ir con Diosito, porque allá no entrará borrachos, ni mentirosos, ni adúlteros, ni fornicarios. Está dura la palabra, ¿no? Seguro que sí. Y ahora en el terreno de la gracia, porque oí y creí y recibí, ahora sí me puedo arrepentir de mis pecados. ¿Qué es arrepentimiento? Es dar la vuelta, iba hacia acá, pero doy una vuelta de 180 grados y ahora voy para acá. Es dejar el mundo atrás. Como cantaban los antiguos cuando se bautizaban la gente: soy bautizado como manda el Salvador. Ya mis pecados perdonó. No, si yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir. Adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir. El arrepentimiento nos conecta directamente con una parte del evangelio, que es la muerte del Señor Jesucristo. Si Jesús no muere, no hay salvación, no hay muerte. No hay salvación, porque por la remisión de pecados viene por el derramamiento de sangre desde el principio. ¿Saben por qué Dios tomó el corderito cuando pecó Adán y Eva, cuando pecaron? ¿Por qué los patriarcas eran sustitutos? Porque la justicia de Dios demanda juicio. Y el pecado tiene que ser juzgado. Y para que Adán y Eva no murieran, Dios tomó un corderito, lo sacrificó, le dio las pieles, los vistió. Entonces fue un sustituto, porque la ira de Dios vino sobre ese cordero. Y así era con todos los corderos que sacrificaba el pueblo judío. Eran sustitutos. Hasta que vino el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Dios no podía perdonarnos ni justificarnos a nosotros dejándonos ir solamente, porque entonces Él mismo estaría fallando a su misma justicia. Pero cuando Él se humanó y muere en la cruz, la ira de Dios, la justicia de Dios viene sobre Él. Por eso dice Isaías que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él sufrió. Y esto ahora nosotros tenemos que arrepentirnos. Fue el primer mensaje. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo que arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús toma ese mismo tema en Mateo 4. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No te puedes arrepentir si no has oído, si no
no has creído, si no has recibido esa gracia, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos. Algo, y ya voy a terminar en un ratito. De veras, no hay algo más precioso, hermanos, ver un corazón arrepentido, ver un corazón que le puede haberse rebelado contra Dios y ser pecador. He visto en los altares cuando los hombres y las mujeres se han arrepentido. Este es un paso necesario. Temo de las segundas y terceras generaciones de nuestros hijos que se bautizan sin arrepentirse. Se bautizan porque todos los demás se están bautizando, porque fueron al campamento, porque le tuvieron miedo que va a haber guerra. No. Tiene que haber un arrepentimiento, casi un quebrantamiento de corazón. Y hermanos, no roguemos a la gente que se bautice. Bautízate, mira, ya viene la cosecha, bautízate para que me apunten en la célula. No. Casi la gente nos tiene que rogar a nosotros porque tienen un corazón arrepentido. Fíjese bien. No un corazón decidido. No te bautizas porque decidiste, te bautizas porque te arrepentiste. Y aquí por las calles de San Bernardino, hace como 90 años, andaba mi abuelo, Luis Pacheco Torres, caminando por las calles. Un trasfondo religioso, un trasfondo bautista, conocía y escuchó cantar en una iglesita por allí en San Bernardino, que cantaban los hermanos: la trompeta está llamando, ¿quién se quiere bautizar? Y entró y escuchó la palabra y pidió él la palabra, y pasó y dijo: ciertamente había llegado a mi corazón la religión, pero hasta hoy llegó el arrepentimiento, y cayó de rodillas. El hermano Felipe Rivas lo oí yo dar su testimonio, que por allá en una iglesia donde no había piso, era tierra, y había llovido y se habían formado charcos ahí, pero él pasó al altar cuando oyó y creyó y recibió la gracia. Y allí él contaba: un patriarca, un predicador de doctrina. El domingo pasado prediqué un mensaje en San Diego. Yo no estoy aquí, yo me fui a San Diego. Prediqué un mensaje que le oí al hermano Rivas cuando yo tenía 19 años, y clavó la espada. Predicó de aquel pasaje en Isaías: he aquí, en justicia reinará un rey, y príncipes estarán alrededor de él, algo así. Y aquel será aquel varón, y 4 cosas que es aquel varón. Y prediqué de eso. Y venía en el avión yo de Las Vegas y me venía acordando de eso. Y en su testimonio él decía que se hincó ahí frente a un charco y que lo tomó el arrepentimiento. Y le dolió en el corazón haber sido pecador. Tú no entras, sí queremos que te inscribas y firmes y ganes la bicicleta, pero no creas que te vas a ir al cielo en la bicicleta. No voy a ganar la bicicleta, me la gané en la iglesia, me voy a ir al cielo. No te vas a caer. Porque no se entra a esto con firmas. No se entra a esto nomás porque yo quiero. No, tienes que morir. Tienes que arrepentirte. Y decía él que ahí lo tomó y que lo dobló en la fuerza de ese arrepentimiento y le puso la cara en el charco.
Y él se levantó limpiándose el lodo de la cara, y que otra vez Dios lo volvió a bajar, y que 3, 4 veces, y luego él decía, y yo creo Dios hizo eso para que nunca se me olvidara de dónde me sacó Dios. Porque cuando te arrepientes de tus pecados, ya no andas buscando la botella, ya no andas buscando la droga, ya no te ofende cualquier cosa. Tú sabes que le estás sirviendo a Dios y a nadie más, y que fue Dios. Ya no se habla mucho del arrepentimiento. Queremos brincar este paso, y por eso andan dando problemas tantos hermanos no muertos, no arrepentidos. Se bautizaron pero no duran. Usted tiene que aguantar la vara, hermanos. El pastor predicó muy fuerte, yo me voy a otra iglesia. Pues vete a Krispy Kreme, pues a ver si allá te dan una dona. No. Si estamos hablando de llegar al cielo. Y el Señor dijo, los discípulos le dijo, Señor, no les hables tan duro. Se te van a ir. Y el Señor no les dijo, ay no, pues tráiganlos para hablar con ellos, para pedirles perdón. ¿Quieren irse ustedes también? Adiós. Y usted, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo todos los días, tome su cruz y sígame. 2 caminos hay delante del hombre, uno ancho y espacioso, muchos van por él, pero hay uno angosto y no muchos quieren. Este camino es de arrepentimiento, hermanos, y de continuo arrepentimiento. No nada más los no bautizados se deben arrepentir, desde el pastor hasta todos necesitamos todos los días arrepentirnos de nuestros pecados. El que creyere y fuere bautizado, ahora después del arrepentimiento viene el bautismo. El bautismo en agua por inmersión. Amigo, le invito a considerar que la mayoría de la cultura hispana salimos nosotros o nuestros padres o abuelos del catolicismo, donde se aprendieron muchas cosas buenas en algunos casos, pero muchas cosas antibíblicas. Una de ellas es el bautismo de los niños, el bautismo por aspersión. Eso no es bíblico. El bautismo es por inmersión. La palabra bautismo es lo que quiere decir, y da la idea de un barco hundido. Entonces así nosotros, después de estar muertos, ¿qué hacemos con alguien que muere, hermano? Lo sepultamos, no importa cuánto lo queremos, lo sepultamos. Y así la persona que se arrepiente de sus pecados, lo que sigue es ser bautizado en el nombre de Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero Pedro les dijo, arrepentíos y oiga, yo no le dijo Pedro, levanten la mano y hagan la oración del pecador. Así dice aquí. Ve a la iglesia con los hermanos y te vas a salvar. Cree. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? Compungidos. ¿Qué haremos? Y Pedro les da el evangelio en una cápsula. Arrepiéntanse, mueran con Cristo. Bautícense, y ese bautismo es en el nombre de Jesucristo. Así que, amigo, considera con respeto lo que te estoy diciendo. Si tú me contestas, es que a mí ya me bautizaron cuando yo era niño, tengo fotos, tengo Polaroids porque no había iPhones. A mí me bautizaron, pero no eras pecador, eras inocente. Pero el pecado original en la cruz, el Señor se encargó de eso. ¿Me explico? No tenías conciencia de pecado. Y bautismo es por inmersión, no por aspersión. Usted cuando va a sepultar un muerto no le echa poquita tierra. Usted le pone el tractor allí para que esté sepultado. Y aún otros dicen
es que yo ya me bauticé allá en la otra iglesia. Y yo le pregunto, ¿y cómo te bautizaron? Y pues algunos, los que me dicen, pues ni sé cómo me bautizaron, casi de seguro no fueron bautizados en el nombre de Jesús. Porque los que somos bautizados en el nombre de Jesús, házmela otra vez, hazme la pregunta y luego le contestamos con texto, porque no hay otro nombre dado en los hombres debajo del cielo en el cual podemos ser salvos. Dice, pero ¿qué de lo que dice Mateo 28:19? Y hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, ¿y qué? Ese es un texto que se debe obedecer. Mateo, los apostólicos no estamos peleados con Mateo, hermano. Algunos están peleados con él. Reconcíliese con Mateo, tome la Santa Cena con Mateo. Dice, ellos son Mateo 28:19 y nosotros somos Hechos 2:38. No, nosotros somos Mateo 28:19 y Hechos 2:38 y Hechos 8:16 y Hechos 10:44 al 46 y Hechos 19:5 y Hechos 22:16. ¿Por qué? Porque el nombre, la palabra padre no es nombre. Yo soy padre, usted es padre, hay muchos padres. Yo no me llamo padre, soy padre. Soy hijo, pero no me llamo hijo. Soy pastor, pero no me llamo pastor. Raquel me dice esposo. No le voy a decir cómo me dice. Pero no me llamo guapo. Soy papa, 8 nietos y todos me dicen papa, pero no me llamo papa. Cuando yo voy al banco y quiero sacar, tengo $5,000, no los tengo, si alguien quiere donar es otra cosa. Tengo $5,000, necesito 500. ¿Cómo se llama? Papa. ¿Cómo que papa? Ah, es que soy pastor, es que soy padre, seré muchas cosas. ¿Cómo te llamas? Y cuando se viene el bautismo, los apóstoles supieron eso y por eso bautizaron invocando el nombre del Señor Jesucristo. Hay mucho que decir de eso. Termino diciendo esto, que cuando Saulo tuvo su visión, fue a la casa allí en Damasco, la casa que está por la calle la derecha, y va un anciano, un hermano llamado Ananías, y después de orar por él y se le cayeron las escamas de los ojos, le dijo estas palabras: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. El nombre de Jesús se invocó sobre mi vida, y eso fue para remisión de pecados en el bautismo. Si has estado visitándonos y todavía no das este paso, asegura que oíste, que creíste, que recibiste, que te arrepentiste. Y hermanos de la célula, no estén forzando bautismos. Y líderes, supervisores y ministros que estén muertos en el arrepentimiento. Y por último, hermanos, debo ser lleno del Espíritu Santo. Es el tercer día de la gran fiesta de las enramadas. Y dicen que ese día salía el sumo sacerdote y se paraba sobre las gradas y tomaba un cántaro y derramaba el agua de las gradas, así conmemorando lo que había hecho Dios por el desierto, la piedra que virtió agua y muchas cosas con los elementos de agua. Y ahí se para el Señor en medio de los que lo comenzaban a aborrecer, y a los fariseos. Y dice que exclamó en alta voz: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
En Lucas 24, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder desde lo alto. Y en Hechos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuidado con esto, hermanos, porque por ahí andan algunas doctrinas, y doctrinas que ya se han compenetrado en iglesias del nombre, iglesias pentecostales, que no es necesario recibir el Espíritu Santo, y que las evidencias de haber recibido el Espíritu Santo no es con hablar en lenguas. Nosotros todavía creemos que necesitamos nacer de agua y de Espíritu, y que el Espíritu Santo es necesario, y que todos necesitamos buscar entrar en esa presencia de Dios para recibir el don del Espíritu Santo. ¿Cómo supieron que habían sido llenos del Espíritu Santo en la casa de Cornelio? Porque los oían hablar en lenguas. Entonces ya en las pentecostales no necesitas hablar en lenguas. Es la evidencia inicial de haber recibido el Espíritu Santo. Y nosotros en Fuente de Verdad, y los que me escuchan por las redes, todavía creemos que es necesario arrepentirse de los pecados, ser bautizado en el nombre de Jesucristo y recibir el Espíritu Santo con las evidencias de hablar en lengua. Y obviamente serle fiel al Señor. ¿Cuál es tu próximo paso? Ponte de pie, por favor. ¿Cuál es tu próximo? Si no habías oído, ya oíste hoy. Y ahora está en ti creer. Creer, y cuando tú creas en la palabra, tú vas a recibir una gracia abundante que va a empezar un proceso de justificación. Y eso te va a llevar al terreno de la gracia, donde podrás arrepentirte de tus pecados y pedir el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados. No son perdonados cuando crees, son perdonados cuando eres bautizado. Allí, por decirlo así, es donde se firma el contrato. Y yo quisiera invitar a todas las personas que no han creído y por ende no han recibido, y por ende no se han arrepentido y no se han bautizado. Yo quiero invitarlos a este altar para hacer una oración por usted. Y luego nos vamos. Pasen, amigos, pasen. Los invito. Usted que ya oyó, venga, quiero orar por usted. No tenga miedo, no tenga temor. Vengan, amigos.